Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. It's been over 20 years since my near fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 8 de agosto del año 2023 y voy a comenzar por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral. La certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Los detalles de cómo obtener una certificación laboral te los van a dar nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores y además te van a explicar bien cómo puedes tener la certificación laboral, que además te da ese trabajo estable. La certificación laboral no está limitada a personas con grados universitarios, con posgrados, no. Con un oficio que se necesite y se requiera aquí en Estados Unidos, tú puedes obtener tu certificación laboral. UCIA Legal te va a dar todos los detalles si te comunicas con ellos al número telefónico que está en pantalla, que es un WhatsApp, y pides tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 8 de agosto del año 2023 y vamos a conversar hoy con Rubén Chirino Leáñez, presidente de Mega Análisis, para que nos cuente cuáles han sido los resultados del último estudio de esa empresa que realmente es la única en la que se puede creer, porque al final todo lo que dice Mega Análisis al final resulta en lo cierto. Pero antes de conversar con Rubén, quiero recomendarles los 15 minutos del día de hoy. Los 15 minutos de hoy son con dos tenientes de nuestra Fuerza Armada que han sido presos políticos militares, y que después de pagar una pena injusta, obviamente, violatoria de sus derechos humanos. Cada uno de ellos está en un lugar del mundo y se han dedicado al análisis y al estudio de la geopolítica en función de cómo esto afecta a toda la región. Luis Lugo y Eduardo Figueroa van a tener sus 15 minutos todos los martes, así que se los recomiendo, así como siempre recomiendo los 15 minutos de Rubén Chirino, que está con nosotros aquí ya. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Hola, Patricia, siempre un gusto, un placer. Perfecto, todo bien, gracias a Dios. Bueno, ojalá nos ayude el internet ya de hoy. Yo estoy fuera del estudio por un ratico nada más. Mañana voy a estar ahí otra vez con ustedes. Pero cuéntame, Rubén, ¿de qué se trató el estudio de Mega Análisis, el último? Bueno, Patricia, el último estudio fue dirigido a analizar la situación, como siempre, política, social, económica. Tenemos preguntas que siempre caracterizan cómo está nuestra sociedad, expectativas, necesidades económicas, expectativas, deseos, sentimientos, buscando siempre tratar de caracterizar a los distintos porcentajes según esas características de sentimientos, preocupaciones, necesidades y pensamientos sobre la situación política del país. Fueron 1.013 los entrevistados, 1.41, perdón, el margen de error, 97% el nivel de confianza, un solo entrevistado por hogar. Los 23 estados y el Distrito Capital fueron entrevistados. El cuestionario tiene preguntas directas, secretas, cerradas, perdón, abiertas, respuesta múltiple, en fin. Es como siempre una pequeña y rápida radiografía del país. Cuéntanos cuáles fueron los temas que trataste o que se trataron con las preguntas, Rubén. Mira, Patricia,
Y esencialmente, fuimos a temas importantes. Primero, por ejemplo, el tema que tiene que ver con el aspecto económico, con la situación de migrantes, con respecto a los bonos, al deseo de tener bonos o no. Mira, te puedes conseguir con que el hogar que menos gasto o que menos dinero necesitó de los 1.013 entrevistados, necesitó $275 para cubrir las necesidades mínimas mensuales. Hubo el máximo valor respondido, fueron 1.550, con una media de 437, una mediana de 450. O sea, podemos hablar en criollo que el $450 mínimo necesita un hogar venezolano promedio para poder satisfacer sus necesidades básicas. Porque en contraste a este dinero, hay una plataforma de bonos, de dinero que otorga el Estado. Bueno, el 94.8% de los venezolanos lo que quiere es tener un trabajo bien remunerado, no quiere depender de bonos, depender de ese tipo de ayudas del Estado. O sea que esa dependencia paternalista desapareció. 3.5% sí lo espera. Eso, claro, imagínate, bonos de $5, de $8, y vemos como el hogar que menos necesitó usó 275. O sea, no son inútiles, son fútiles estos tipos de bonos, y los venezolanos jamás esperan tener que vivir de ellos. Lo que desean es tener trabajo, un trabajo bien remunerado, que les garantice dinero, que les garantice bienestar económico. También tocamos el tema religioso, para nuevamente tantear cómo va todo el tema, cómo sigue pensando y cómo sigue sintiendo o creyendo el venezolano. Esto no tiene que ver con participación de cultos, de iglesia, de ir a misa, son cosas distintas, ¿no? En cuanto a su definición, el 80.9% es católico, 13.9% evangélico, protestante, 4.4% ateos, 0.5% judaísta y 0.3% otras creencias, otras religiones. Lo cierto es que alrededor del 95% tienen a Cristo como el referente religioso del venezolano. O sea, que estamos hablando de que el venezolano es esencialmente cristiano, primordialmente cristiano. Católico. Cuando vamos a católico, son el 80.9% católico. Ah, ok. 80.9% católico, 13.9% evangélico. Al sumarlo los dos, da 94.8%. Entonces, 95 creen en Cristo. Ahora, católico, 80.9%, 8 de cada 10. O sea que es un país completamente caracterizado en cuanto a la religión. 7 de cada 10 hogares tienen migrantes. Aumentó unas décimas con respecto al mes anterior, 68.1%. De hogares reportan tener al menos uno o más migrantes en los últimos 7 años. Y en el último año, solo 1.3% reporta que regresaron. O sea que aquello de que los venezolanos se devuelven, que regresan al país, eso... Fue una campaña, más nada. Exacto, fue una campaña. Tuvo obviamente gente que la creyó, gente que la consumió y participó de ella, pero más nada, ya el tiempo fue colocando las cosas en su lugar y bueno, se acabaron los conciertos, se acabaron los grandes espectáculos, se acabaron los eventos de los bodegones, muchos han cerrado. O sea, la Venezuela vuelve a lo que es la realidad, ¿no? Más allá del maquillaje que se le quiso dar. Con respecto a las privatizaciones, el tema de la electricidad y el agua potable, 73.2% desea que sean privatizadas, solo 20.7% dice que no. Lo mismo sucede con el tema de CanTV y Movilnet, la telefonía móvil del Estado, 62.9% desea que sea privatizada, un 30.4% que no. Y con respecto a la emblemática PDVSA, 48.1% espera que sea privatizada versus un 36.4% que no. O sea, te consigues con un país que prioriza la privatización como el modelo para poder rescatar estas empresas. Cualquiera dirá, no, pero es que eso es imposible que los venezolanos lo sientan. Bueno, el venezolano que está enfermo prefiere ir a un hospital, a una clínica, que a un hospital.
10.000 veces. Prefiere escoger ir a la clínica. El venezolano que tiene que llevar al hijo al colegio prefiere un colegio privado que un colegio público o una escuela pública. Entonces, no tapemos el sol con un dedo. Esto también llega a la electricidad que quema neveras, que quema aire acondicionado, que quema aparatos electrodomésticos. Y los venezolanos no tienen quien les responda por ello. Pasa igual con la telefonía, pasa igual con PDVSA. O sea que todo lo que toca el Estado, todo lo que toca el gobierno, termina convertido en ruinas, en chatarrerías de unidades desahuciadas, en infraestructura destruida, en malos servicios. Entonces los venezolanos entienden que cuando no está en manos del gobierno, sino que está en manos de un particular, funciona. Entonces dice, bueno, prefiero pagar y que esté en manos de alguien que le duela y que me preste un servicio que seguir sufriendo o padeciendo de un monopolio en manos del gobierno. Fíjate que luego nos metimos ya en el tema político, y cuando nos fuimos al tema político hicimos una pregunta para explorar un poco la imaginación de los venezolanos, y les preguntamos, ¿usted se imagina o visualiza a Nicolás Maduro colocándole la banda presidencial a un político de oposición? 83.1% no se lo imagina. No se lo imagina. Así es sencillo. Un 9.8% no sabe y un 7.1% dice que sí. Estamos hablando de qué se imagina. No se lo imagina, no lo visualiza. Entonces, en temas de... Bueno, eso quiere decir que están claros en que, porque el pase de la banda presidencial habla de democracia, habla de aceptar resultados de elecciones, habla de transparencia de las elecciones. Eso es lo que significa pasarle la banda presidencial a otra persona. Claro, claro. La gente está clara en que eso no existe. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El venezolano entiende que ese evento, lo que significa el código de la banda presidencial, colocándosela un expresidente a un nuevo presidente, es propio de un país democráticamente ordenado, de una continuidad democrática, de Estado de Derecho, una serie de cosas que los venezolanos, bueno, al no imaginárselo, bueno, están respondiendo un sinfín de incógnitas que muchos pueden tener. ¿Ok? O sea, esta pregunta, aunque pueda parecer simplemente preguntar por lo que se imagina, no, está diciendo mucho de lo que puedan pensar los venezolanos. Luego hicimos nuevamente una pregunta de rigor, amén de lo que ha sucedido en los últimos días con respecto a el Estado Zulia, Manuel Rosales, políticos que dicen unas cosas y se contradicen con otras. En ese contexto, preguntamos, ¿usted cree que existen políticos? A ver si esto ha cambiado. A ver si de repente los venezolanos piensan que no. Y muchos dirán, pero bueno, vuelven a preguntar lo mismo para que respondan lo mismo. Bueno, a veces puede cambiar, pero nos damos cuenta que esto es determinístico, no cambia y es abrumador. ¿Usted cree que existen políticos, empresarios y actores de oposición que reciben dinero y favor del chavismo para que el chavismo siga en el poder o se mantenga en el poder? 75.8 dice que sí. Si lo cree. Así como no se imagina Maduro colocándole la banda a otro, tampoco cree que existen, la mayoría de los políticos no se han beneficiado de lo que pasa. Por el contrario, cree que existen políticos, empresarios y actores que dicen ser de oposición que simple y llanamente se benefician de todo este estado de cosas. O sea, estamos preguntándole qué cree. ¿Cree que existen? Bueno, sí cree que existen. Sí se cree que existen. Ahora, ¿cuántos son? No estamos preguntándolo. Pero de que para los venezolanos existen este tipo de personajes, existen. Y claro está, los venezolanos a muchos los mencionan, los señalan con nombre y apellido, le conocen una historia y se retrotraen a eventos políticos anteriores, a traiciones, a decepciones. Y bueno, la pregunta de rigor, que cada mes viene aumentando en este año 2023. ¿Usted votaría por Nicolás Maduro y el chavismo en una elección presidencial? 76.1% dijo que no. Sí, 11.5%, no sabe 12.4%. En criollo, simple y sencillamente, Patricia, 76.1% de los venezolanos es opositor al chavismo. Así de sencillo. Y a Maduro.
el que diga que no, que hay que hablarle al chavismo, que el chavismo es importante. No, si yo tengo, siendo pragmáticos, si yo tengo un comercio, necesito de mercado, necesito vender un producto, yo voy a buscar vendérselo al 11.5 o al 76.1. Yo trato de vendérselo a los que más puedan comprarme, a donde hay más volumen de personas, a menos que esté vendiendo un producto exótico, o sea, destinado a un grupo muy específico. Pero si yo estoy hablando en términos de política, tengo que hablar de masa. Y si tengo que hablarle a la masa, le hablo a la masa que es 76.1% que no votaría por Maduro y el chavismo. Ahora, el que le quiera hablar al 11.5 no siendo chavista, bueno, la tiene cuesta arriba. O genera una confusión de lo que es su imagen o de lo que él plantea frente a esa mayoría que lo va a castigar. Luego a ese 76.1% que podemos caracterizar como ciudadano de oposición, le preguntamos de los siguientes posibles candidatos en una elección primaria de oposición, ¿por cuál votaría usted en esa primaria? Se leyeron en orden alfabético los 13 candidatos inscritos en las primarias. Hubo uno que se retiró hace una semana. Y bueno, 33.9% aglutina al ninguno y no sabe, 17.8 y 16.1. María Corina Machado se hace ya de más de un tercio de la mayoría del grupo opositor, del segmento opositor. Estamos hablando del 43.2%. Luego, muy lejos, está Capriles con 5, Delsa Solórzano con 5.7, Velázquez con 3.1, Pérez Vivas con 2.8, Prosperi 2.1, Roberto Enrique 1.3 y Freddy Superlano 1.2. Bueno, y el resto 0.9. O sea, estamos hablando de que esto se partió de una manera contundente. De hecho, se abrió de una manera contundente. No hay mucho debate que dar, de una manera muy aplastante. De hecho, cuando vemos cómo se ha comportado esta curva, podemos darnos cuenta que el comportamiento con respecto a los últimos 2 meses, María Corina Machado pasa de 24.2% a 35.1% en el mes anterior y luego a 48.2%. Esto supone que María Corina Machado tiene un ascenso bastante importante. Ahora, cuando esa pregunta de la cual acabamos de hablar, la circunscribimos y excluimos a los que dicen ninguno y no sabe, cuando excluimos a ese grupo, bueno, si nada más habláramos de los porcentajes que votan, si totalizamos solamente a los que votan y no a los que dicen ninguno y no sabe, bueno, el porcentaje sería que María Corina Machado en un evento primaria tendría el 65.4% de los votos de la primaria. O sea, y lo contrastante es que el seguidor más cercano, el resto de votos se atomiza. El resto del 34% de los votos se atomizan entre Capriles, Delsa, Velázquez, Pérez Vivas, pero hablamos de 8.77, 8.62, 4.69, o sea, en grupos muy pequeños, en porciones muy pequeñas. Y claro, esto, más allá de la imagen, más allá de la figura, que sea María Corina, que sea Capriles, Delsa, aquí están coincidiendo muchas cosas. Entre ellas, siempre lo hemos dicho, yo siempre lo he mencionado, nos ha salido en los números. El socialismo es un tema bisagra. Entonces, buena parte de su mensaje gira en torno al socialismo, al fin del socialismo, y también gira en torno al regreso de las personas que están fuera del país, gira en torno a privatizaciones. Acabamos de ver cómo las privatizaciones son bien vistas. O sea, el resto de candidatos no habla de socialismo, no habla de privatizar, habla más bien de un Estado que ayude, y acabamos de ver cómo los venezolanos no quieren bonos, quieren es dinero, quieren buen trabajo. Entonces, ciertamente ella está alineando un mensaje que está llegando a una mayoría opositora importante, que a su vez acabamos de ver, junto con otro grueso del país, no ve a Maduro colocándole la banda presidencial a nadie. Entonces, esto es un tema en donde están viendo más a un líder o a un candidato. Visto lo que acabamos de ver
en donde el 83% no ven a Maduro colocándole la banda a alguien, podemos concluir que los venezolanos pudieran estar ubicando o estar escogiendo a María Corina Machado, primero por la precisión en que el mensaje puede estar llegando a esa mayoría, y segundo porque, mira, necesito creer en alguien que no me vaya a dejar colgado a la otra, y están sintiendo que ella puede ser esa persona. Que lo sea o no al final, bueno, eso lo dirá el tiempo, pero están viendo en ella esa posibilidad. Exacto. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos ese balance contrastado con la votación de Maduro, si lo votarían a Maduro y al chavismo, encontramos, Patricia, que la diferencia ya no es de 63, porque ahora vamos a incluir a Maduro y incluimos a los no sabios, a los ninguno, y vemos cómo de esa gráfica que tenemos ahí donde podemos ver cómo pasa de 24 a 35 y de 35 a 43, a 43%. Vemos cómo la curva azul celeste es María Corina Machado. Cuando estaba en 24.2% dentro de la oposición, podemos ver cómo todavía el ninguno estaba por encima de ella, 25.7%. En ese momento, cuando se terminó esa encuesta, estamos hablando del mes de mayo. Luego en el mes de junio se produce ese ascenso de 24 a 35 y es cuando capitaliza, esta es una percepción que yo tengo, capitaliza como un triunfo de ella la no presencia del CNE y la decisión de la comisión de primaria de hacer elecciones a voto manual. Pero sí, ojo, la gente no está sacando cuenta de que fue que la directiva renunció, de que no, ella lo capitalizó como un triunfo propio y hay que recordar que la gente no quería el CNE en las primarias. Entonces hubo un clic en ese momento y luego a finales de junio, que fue lo que recogemos en julio, hay la inhabilitación y la inhabilitación no la debilitó porque el ascenso es de 8 puntos luego en julio. Entonces tenemos un ascenso de 11 en junio y de 8 en julio, y en julio viene precedido de la inhabilitación. Entonces simplemente la victimizó y la están haciendo la persona en quien cree, la persona a quien le teme Maduro. De hecho, vamos a ver una pregunta relacionada con ello y obviamente se desprende María Corina. Y bueno, como en la gráfica que sigue, podemos ver cómo al compararla con Maduro, y si todos fueran a una elección, podemos decir que en este momento el gran elector en un evento electoral con todas las condiciones es María Corina Machado. Si María Corina Machado no participa de una elección en este momento, o bueno, en este momento que está hecha la encuesta, el evento se queda sin su mejor personaje, sin su mejor protagonista. Estaríamos hablando para los que les gusta el fútbol, como Andrés, es como un mundial sin Brasil. Una elección sin María Corina sería vista por los venezolanos de esta manera en este momento. Entonces, claro, la mejor manera de desestimar una participación en una eventual elección, que ojo, que estamos hablando de 2024, que de aquí a 2024 puede pasar de todo, pero la mejor manera es no tener a María Corina en este momento, porque cualquiera pudiera suponer, si eso es así, en este instante, o sea, que tendrían que acontecer muchas cosas muy rocambolescas para que toda esta proyección decaiga. Y ojo, eso significaría también un desaliento inconmensurable y una venida menos del segmento opositor brutal. Pero mientras eso no sucede, hay una potencialidad que es evidente. Entonces ella tendría que estar presente en un evento electoral para que sea atractivo para los venezolanos. Vemos como si estuvieran todos y todos fueran y no hubiesen primaria, ella vencería abiertamente a Maduro. Mucho más de 20 puntos de diferencia. Y luego en tercer lugar, pegaditos, tercero y cuarto, Capriles y Delsa Solórzano. Luego Velázquez, ya residualmente Pérez Vivas, Prosperi, Roberto Enrique, Frei Superlano y el resto. Y un 38.2%, nada desestimable, que dice no saber o ninguno 13.55. Entonces podemos darnos cuenta cómo
evidentemente ya se convirtió María Corina Machado en el gran elector en este momento en el país. Sigue una pregunta que le da fondo a todo lo que venimos hablando, que tiene que ver con el socialismo. Nuevamente, tenemos que hacer la pregunta y vemos como, así como subió un punto lo de el no querer votar por Maduro, el calificar al socialismo como la fuente de desesperanza, mal vivir, separación familiar y pobreza, es la percepción del 86.2% de los venezolanos. Es decir, no hay manera de que alguien entre al ruedo político sin fijar una posición contundente o muy clara para los venezolanos sobre el socialismo o el no socialismo. O sea, el que entra al ruedo venezolano no puede pasar por el tema del socialismo haciendo mutis o viendo hacia otro lado diciendo no, yo con eso no me meto, porque lamentablemente deja de poder atraer a un 86.2%. O sea, no hay manera de no tocar la tecla del socialismo. Por eso que el político que diga que el problema no es ideológico y no quiera castigar al socialismo, no tiene mucho que buscar. No tiene mucho que buscar. Esa es una realidad indiscutible, Patricia. Luego hay una pregunta, como esta encuesta iba destinada a medir lo relacionado con todo esto de la inhabilitación, la violencia y todo esto. Se le preguntó a los venezolanos, ¿cuáles cree usted que son los grupos políticos que actúan con más violencia dentro del país? ¿Los grupos de oposición o los grupos del chavismo? 69.9% dice que los grupos del chavismo. 12.8% que los grupos de oposición, 17.3% no sabe, no responde. No se puede tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, para quienes se sienten, simpatizan con el chavismo, bueno, el chavismo se ha estigmatizado y así lo vemos, casi el 70% los ve como algunos grupos dentro del chavismo, como grupos de comportamiento violento, de amenaza, de golpes. Hay políticos del chavismo que tienen alocuciones en las que hablan de aplastar, de llevarse por delante, o sea, términos que obviamente simbolizan violencia. Y luego se dan eventos, peleas, y entonces cuando no deja de ser, y es lo que dice casi el 70%, no deja de haber una camisa roja en la trifulca, entonces en los empujones, en ese tipo de cosas. Entonces la violencia, lamentablemente, para los que creen en el chavismo, que es una minoría, es una característica del chavismo. Para la mayoría los ve como los violentos. Luego hay una pregunta relacionada con la inhabilitación, que le preguntamos a los venezolanos: ¿cuál cree usted cuál fue la razón por la que el gobierno de Maduro... bueno, están otras allí. Otra pregunta. Bueno, pero antes de esa, preguntamos sobre la inhabilitación y el 12.1 piensa que la inhabilitaron a María Corina Machado por ladrona y corrupta y traidora de la patria. Solo por ser de oposición, 12.8, y 34.5 porque le está generando un miedo, preocupación al chavismo. O sea que la inhabilitación no es, o inhabilitar a alguien en este momento no le va a dar fruto al chavismo. Por el contrario, lo que le va a generar es victimizar al inhabilitado y colocarlo en una agenda de rebeldía, de lucha, etcétera, etcétera. Luego hicimos las preguntas cara a cara. Este face to face es escenarios de un solo candidato contra Maduro y los que no están en las primarias, porque en los escenarios planteados son así. Va a haber un candidato salido de las primarias, en teoría, que se va a enfrentar a Maduro, y a otros que andan por allí. Entonces, o en su defecto, de las primarias no habrá primarias, y ellos escogerán a alguien, y ese alguien enfrentará a Maduro y a otros que andan por allí. Y partiendo de esas realidades, planteamos varios face to face. Uno a uno. ¿Por cuál de estos candidatos votaría usted? María Corina Machado, Nicolás Maduro, Benjamín Rauseo, Antonio Scarri, que serían el resto. En ese face to caso, María Corina Maduro. María Corina tendría el 50.1, Maduro el 12.1, Benjamín Rauseo 0.9, Antonio Scarri 0.1, no sabe 23.9, ninguno 12.9.
sea, sería un escenario que sin lugar a dudas implica la desaparición política de un movimiento que es el chavismo, porque cuando perder por más por casi 40 puntos de diferencia, al respirar al ninguno y no sabe, estamos hablando de un resultado demasiado lapidario. Entonces haría que el sector chavista se convirtiera en un movimiento residual en la historia, como quizás pasa con el Partido Comunista y este tipo de cosas. Entonces, una elección de este tipo no solo implica todo lo que va detrás del cambio de gobierno y todo lo que pueda haber, sino también muy probablemente la desaparición del chavismo como un movimiento real. Bueno, esa es la causa de la angustia que carga Maduro, de la no asistencia a los actos militares, todo eso. Incluso, Rubén, yo te propondría que hicieras una encuesta entre el chavismo o entre esa base que todavía le queda al chavismo, a ver qué candidato le gustaría para que sustituyera a Maduro, porque creo que en eso están, ¿oíste? Bueno, es que los números son muy pobres, son muy pobres. Sí. Mientras María Corina Machado en este momento esté enarbolando las banderas de el fin del socialismo, ese grueso del país, o por lo menos un importante porcentaje de ese grueso, consigue una voz, consigue una caja de resonancia y se empata con ella y si a la vez creen en la privatización y quiere no depender del gobierno, bueno, llega como que al cielo, llega a Disneylandia en cuanto a políticos, o sea, está diciendo lo que la mayoría quiere. Entonces, claro, Maduro está completamente, y el chavismo están completamente divorciados de esto. Ahora, si sacas al antisocialismo del debate, si le quitas voz, porque si no hay otro que cuando, por ejemplo, el escenario disculpe que lo movieron allí, en el escenario Sí. Manuel Rosales Maduro. Vamos a verlo. En el escenario sí, Manuel favor, Rosales Maduro. Uh-huh. En el escenario Manuel Rosales Maduro, podemos ver cómo Maduro se oxigena. Maduro le gana a Manuel Rosales. Vemos cómo el ninguno se dispara. De 12.9 se levanta a 56.9. O sea que bueno, cae. eso es simplemente no me interesa esa elección. No me interesa esa elección. Nada me llama la atención de esa elección. Y en ese escenario, la minoría chavista se nutre, crece, se siente con ánimo, se siente en terreno ideal y puede ascender a 10 puntos en ese escenario, porque al presentarle a los encuestados Rosales, Benjamín Rauseo, Antonio Scarri, es casi como hablarle en chino. Entonces, obviamente, Maduro se le impone a los tres. ¿Por qué? Pues tiene la fuerza del Estado y una minoría sólida de 12.10 que es suficiente para que con algo de empuje y la presencia de malos contrincantes, él pueda ascender. En los otros escenarios, Capriles versus Maduro y Delta versus Maduro, cara a cara, vemos cómo se estrechan. Capriles se le acerca a Maduro con un 18.9, Delta con 19%, en una 22.8, en la otra 23.1 Maduro. Vemos cómo disminuye el ninguno, pero sigue siendo mucho mayor que en el escenario en donde María Corina Machado esté presente. Vemos que esos 18.9, esos 19% de Delta y Capriles, en realidad es el núcleo base de lo que son Delta, Capriles, Andrés Velázquez, todo el segmento, todo lo que sigue de resto de candidatos o precandidatos dentro de la primaria. Estamos hablando de los que todavía del todo no hablan de privatizar, no hablan o siguen hablando de propuestas. De hecho, Carlos Propi, en lo que llamaron debate, que no fue un debate, propuso, una de las propuestas era el vaso de leche escolar. O sea, algo que te lleva a la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. Entonces, nada distinto, pero no obstante, Capriles y Delta se le acercan a Maduro, pero los venezolanos están claros, en un escenario sin condiciones y con muchas ventajas para el gobierno, un escenario electoral, tener un empate técnico o estar solo a 2 puntos de Maduro es
tendrías que tener una diferencia como la que tiene María Corina Machado para decir que puedes superar o puedes enfrentar los ventajismos. La trampa. Sí, con una diferencia tan estrecha no vas a poder superar esos ventajismos, porque cuando te cierren las mesas a las 6 de la tarde y las vuelvan a abrir y vuelvan a llevar gente a votar hasta las 10, 11 de la noche y la sacan de los edificios en Fuerte Tiuna porque son adjudicaciones y si no van a votar al otro día no duermen en su casa, empieza ese porcentaje a aumentar. Pero claro, si tienes toda una masa votando, por mucho que hagas eso no vas a compensar. Pero si no es así, como el caso con Delta o con Capriles, no vas a poder compensar jamás eso. Y lo mismo sucede también con el resto de candidatos. Cuando pasamos a Andrés Velázquez y a César Pérez Viva, vemos cómo va aumentando el ninguno, está perdiendo interés la gente en ese evento, cada vez es menos atractivo, Maduro se va siendo más fuerte, Andrés Velázquez 16.3, sí, está a 6 puntos, pero no es suficiente. Todos ellos empiezan a depender, Capriles, Delta, Velázquez, César Pérez Viva con 13.7, todos empiezan a depender. Tenemos que ir unidos podremos. No, cada voto cuenta, cada mesa, o sea, es una subida empinada muy cuesta arriba y dependen de la unidad como ninguno. Prosperi se reduce a 9.7 frente a 23.1 de Maduro, sigue incrementándose el ninguno. Bueno, Enrique 5.5 y Superlano 5.3. El resto de los candidatos de verdad no ameritaba hacerle la pregunta face to face porque es evidente que hay una tendencia y la tendencia es, el gran elector es María Corina Machado. Los grandes temas para los venezolanos es el fin del socialismo, el fin del chavismo, el regreso de los que se fueron, que aparezcan oportunidades, que se privaticen las empresas, y obvio que todo esto no entra en los mensajes ni de Capriles, ni de Prosperi, ni de Superlano. Exactamente, están desconectados. Es desconectado. Así. Y obviamente la manera de ganar Maduro es desconectar a la mayoría. Desconecto a la mayoría, gano. Y hay una manera como lo han venido haciendo por mucho tiempo, la han desconectado a través de los medios. No hay medios que publiquen dentro de Venezuela lo que piensan las mayorías, sino que se reduce a la otra acera, a la narrativa desde la perspectiva del otro sector político o de la otra narrativa política o la narrativa del chavismo. Entonces, como podemos ver, el país está más claro en este momento que en otros anteriores, porque apareció alguien que está capitalizando. Y a diferencia, y algo que es de notar es que no está capitalizando dentro de un ambiente preelectoral, pero no en el contexto electoral, porque los venezolanos no ven a Maduro colocándole la bandera. Exactamente. No, o sea, no ven el cómo. No ven el cómo. O sea que pudiéramos deducir, están viendo a María Corina Machado como una figura que debería liderizar, que debería llevar el testigo, porque obviamente, como tú bien dices, no visualizan un evento y luego se reúnen en el Congreso, entra el candidato electo, las autoridades, Maduro, eso no lo visualizan. No están acostumbrados a la democracia en Venezuela y no la visualizan, simplemente no creen en ella. Eso es todo. Correcto. Rubén, gracias. Gracias a ti siempre. Con nosotros esto. Vale, perfecto. Dale un abrazo. Vamos a ir a un corte y al regreso vienen nuestros primeros tenientes, Eduardo Figueroa y Luis Lugo, con sus 15 minutos. Ya regresamos. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.